Hola, mi nombre es Facundo Viale y hoy voy a darles una introducción a GCC y Makefile. Este es el temario de las cosas que vamos a estar viendo durante esta charla. Eh, los temas son reducidos porque la idea de esta charla es más darles una pequeña introducción a GCC y no darles una vista profunda de cómo manejarlo, ya que lo que nosotros promovemos es de que ustedes puedan agarrar y utilizar lo que genera el Eclipse. Eh, una de las cosas buenas que tiene el Eclipse justamente es que puede agarrar y generar los makefile todo por atrás sin que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando. Esto por ahí puede llegar a ser algo poco ventajoso en el sentido que no tenemos noción sobre qué está ocurriendo o cómo se está generando el código, o por ahí se está generando de forma media fea, pero nos permite resolver todo el tema de la compilación de los objetos de manera transparente. Y nosotros solamente tenemos que agarrar, tomar los makefile generados, pegarlos en donde querramos y ya con eso nos alcanza. Bueno, para empezar vamos a ver qué es GCC. GCC es uno de los compiladores más populares que existen hoy en día. El principal motivo es de que es open source, es portable entre cientos de arquitecturas y es portable entre casi todos los sistemas operativos que existen hoy en día. Eso lo hace ser un compilador muy óptimo y muy versátil en cualquier aspecto. Actualmente quizás sea más conocido por C y C++, que son los lenguajes para los que más se lo usa. Cuando uno habla de que GCC es un compilador, nos referimos a que este es el encargado de agarrar el código y transformarlo en un ejecutable. Quizás uno pueda recordar en aquel entonces el Turbo Pascal o quizás otros lenguajes de programación, que yo como Visual Basic, que si bien uno tenía una interfaz que apretaba un botón mágico y generaba el código, de fondo siempre tienen un compilador. Lo que uno tenía a esa interfaz gráfica es un IDE, que el IDE se encargaba de hacer totalmente transparente cómo llamar al compilador. Para muchos casos es importante que eso no sea transparente, es por eso que existe GCC y está armado de tal manera de que sea fácil manipularlo, y existe el Makefile que nos permite automatizar muchas cosas. Básicamente, en cuanto a compilación, lo que respecta a GCC, eh, la etapa de compilación se está dividida en cuatro partes. El procesamiento, que esta etapa es la que se encarga de agarrar, tomar las macros que están en el código y transformarlas a código C, como por ejemplo los includes o los defines. El compilador se encarga de, antes de generar el binario, tomar estas variables y ir reemplazándolas. Obviamente las macros reemplaza los valores en la parte del código donde corresponda. En los includes copia el punto H y lo pega dentro del código. Pero otra de las cosas también importantes para las que se utiliza el preprocesamiento es, por ejemplo, si uno tiene código que para una plataforma quiere que haga una cosa y para otra plataforma quiere que haga otra. En esto es muy útil porque uno puede agarrar y poner un if not define y utilizarlo para definir cachos de código que en una plataforma quieren que aparezca y en otra no. Después viene la compilación propiamente dicha, que esto lo que se encarga es de tomar nuestro punto C con ya todas las cosas reemplazadas y transformarlo en código assembler. Luego de esto viene la etapa de assembly, que esta es la que se encarga es de tomar el código assembler generado y transformarlo en código de máquina, o sea, lo que ya sería las operaciones que sabe interpretar el CPU. Y finalmente tenemos la última etapa, que es la de linking. La etapa de linking es la que se encarga de tomar las referencias a bibliotecas externas y ponerlas todo desde dentro de un mismo paquete. Por ejemplo, cuando uno tiene stdio.h o stdlib.h, uno ahí está haciendo referencia a una biblioteca externa. Y es por eso que el compilador necesita meter la biblioteca esa dentro de nuestro ejecutable, si no se pierde hacia dónde, a qué tiene que llamar. Estas son algunas de las extensiones que GCC soporta actualmente. Entre ellas tenemos .c, .i. Cada una tiene su propio significado. Bueno, en este caso C es el que nosotros más utilizamos y .h también es uno de los que más utilizamos. Pero hay algunos que son por ahí más curiosos, como por ejemplo el .s, que es
Esto es un archivo que puede generar el GCC, que vamos a ver más adelante, que es un archivo que es la transformación de nuestro código C a lo que sería el equivalente en assembler. O tenemos el punto .i, que no es muy utilizado, que solamente tiene cosas de preprocesamiento. Una de las partes importantes de GCC es entender cómo funcionan sus flujos. Acá tenemos un pequeño esquema donde nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro archivo .c, que depende de stdio.c. Cuando uno lo compila, lo que hace es genera un archivo .obj. La extensión puede variar, pero lo que importa es el resultado de la compilación. El resultado de la compilación es un código binario que no tiene las referencias a las bibliotecas, por lo cual de por sí no puede ser ejecutado, sino que lo que falta es llamar al linker para que el linker tome este código objeto, tome las librerías y ahí pueda generar un archivo ejecutable. Es importante distinguir estas dos etapas porque en muchas partes nos va a ser necesario tener conciencia sobre a qué tiene que llamar en cada caso. Por defecto el GCC hace compilación y linkeo, pero no siempre necesitamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora más adelante, cuando veamos Makefile, vamos a ver por qué. Este es un pequeño ejemplo de cómo compilar un código. Uno llama a GCC, le pasa qué archivo quiere y con qué nombre. El punto O indica con que el siguiente parámetro nos va a decir el nombre, en este caso es test. Y esto lo que hace es compila compila el main.c al archivo ejecutable test. Esto el GCC ya automáticamente compila y linkea las librerías y el .c. Como recién había mencionado, hay algunos parámetros que uno puede especificar para C. En este caso, por ejemplo, GCC, si bien compila y linkea, si yo quiero que GCC solamente compile pasando el parámetro .c, lo único que hace es compilar. Después tenemos algunos parámetros bastante útiles, como por ejemplo "-g", que incluye información de debugueo, "-ANSI", que compila solamente con ANSI, algunos para agregar más o menos errores, y obviamente con qué nombre queremos que nuestro archivo sea generado. Ahora que tenemos un poco de nociones sobre qué es GCC, vamos a ver un poco más sobre qué es Makefile. Bueno, como habrán notado, GCC tiene muchos parámetros y en este caso anterior solamente mostramos que teníamos un main.c, pero ¿qué pasa si yo tengo varios .c, varios .h y yo quiero agarrar y hacer una forma automatizada de generar por todo esto sin que yo tenga que agarrar y ir tirando comando por comando? Bueno, para eso es que existe el make. El make viene a ser una suerte de script que ya tiene herramientas que facilitan su utilización. O sea, es un script orientado a la compilación. El Makefile es algo muy común. Lo más probable es que hoy en día cualquier archivo de código C que uno tenga sea compilado con un archivo make. Además, los make son muy útiles y muy portables entre plataformas y hoy en día es una de las herramientas más utilizadas, aunque bien existen herramientas que nos permiten generar los makes de forma más fácil y más portable entre plataformas. ¿Cómo funciona un make? Bueno, un make se basa solamente en reglas, es decir, uno lo que dice es establece una regla de cómo transformar un archivo .c en un código objeto y cómo transformar los códigos objetos en un archivo binario. Estas reglas están compuestas con un target, que esto es una etiqueta. Luego tiene las dependencias, que como bien dice acá, una dependencia puede ser un archivo a compilar, puede ser un archivo objeto o puede ser otra regla. Es decir, para generar esta etiqueta nosotros tenemos que cumplir con todas estas dependencias, y finalmente tenemos un comando que es el que se encarga de transformar alguna de estas dependencias en el target que nosotros habíamos indicado. Parte de esto puede ser compilar. ¿Qué otras cosas podemos hacer en un Makefile? Bueno, podemos declarar variables, como en este caso tenemos si nosotros queremos poner un directorio base, si queremos declarar variables para no repetir cosas, y hay que tener ciertas consideraciones, como por ejemplo este caso particular donde poner dos puntos
al igual una variable, afecta bastante. Y GCC tiene varios de estos detalles que